Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar. Al que sufre y al triste dale amor, al humilde y al pobre dale amor. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Al que vive y a todo dale amor, dale amor, dale amor, al que viene dale amor. Al que viaje de nuevo dale amor, dale amor, al que piensa distinto dale amor. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día para juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que
ofrecemos esta misa pidiendo al Señor que reciba en el paraíso a Anaí, Amante Katy Rosas. También rezamos hoy por nuestro nuevo pastor, Father Chris Giño, que hoy ha tenido su instalación formal ya como pastor rector de esta cocatedral y de la iglesia de Santa Teresa. Oremos. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso me quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? ¿Quién se me enfrente? El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó. Caminaré en presencia del Señor, en el país
De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué les sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizás alguien podrá decir: tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo, sin obras, me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras, te demostraré mi fe. Palabra de Dios. No quiero estar orgulloso de nada, sino de la cruz de Cristo Jesús nuestro Señor. Por Él el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera perder su vida, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la primera lectura de la liturgia de hoy seguramente es un texto que hemos escuchado muchas veces durante la Semana Santa. Es uno de los textos de Isaías llamados Cánticos del Siervo Sufriente, ¿no?, que representan a Jesús, pero que también representan al discípulo que ha asumido su fe no simplemente como una doctrina, como una enseñanza, como algo que hay que aprender con la cabeza, sino como una experiencia
que hay que vivir. Este hombre ha tenido la experiencia profunda de Dios que le ha permitido conocerlo a Dios en lo profundo, escucharlo a Dios profundamente, en lo más íntimo. El Señor Dios ha abierto mi oído, dice. Y una vez que ha escuchado a Dios, ya no puede decirle que no. Se entrega absolutamente a la voluntad de Dios. Todo lo demás, todo lo que no venga de Dios resulta indiferente. No le importa quién lo golpea, quién lo maltrata, quién le tira de la barba, quién lo humilla. Está dispuesto a soportarlo todo porque ha conocido algo que es más grande y más valioso. Ha conocido a Dios, ha escuchado a Dios. Está dispuesto a seguir por el camino, por difícil que parezca, porque ha encontrado en Dios un sentido profundo para la vida que no se lo puede dar nada ni nadie. En contraste con el Evangelio, en donde Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y empieza a recibir muchas respuestas diferentes. Elías es uno de los profetas, es Juan el Bautista que ha resucitado. Finalmente, hasta que Pedro da la respuesta acertada, eres el Mesías. Sin embargo, cuando Jesús empieza a manifestar qué significa esto de ser el Mesías, cuál era el modo, cuál era el camino en que el Mesías venía a traer la salvación a los hombres a través de la cruz, Pedro se escandaliza. Pedro piensa, Señor, si sigues hablando de ese modo, la gente se va a espantar, se va a ir. ¿Quién te va a querer seguir si decís que vas directo a la muerte? Tal vez Pedro sintió la tentación, como muchas veces sentimos nosotros, de querer maquillar una vida cristiana donde hay una línea recta al cielo sin ningún problema, un pare de sufrir. Es una tentación. Es una tentación porque mucha gente vive así, dice, bueno, ¿cómo puede ser que yo tenga fe y sin embargo estoy enfermo y sin embargo tengo este sufrimiento y sin embargo tengo todas estas dificultades? Pareciera que Dios no me escucha. Pedro tenía la misma tentación. Crear una vida del discípulo de Cristo solamente recortando las partes simpáticas de Jesús que viene, que cura, que sana, que libera, que multiplica los panes. Pero esa no es la vida humana ni tampoco es el camino cristiano. Justamente por eso cuando nosotros nos reunimos todos los domingos, en el centro de nuestra asamblea tenemos la cruz. La vida humana no puede ser una vida perfecta, sin sufrimiento, sin dolor, sin sacrificio, porque la vida humana, y especialmente la vida cristiana, están atravesadas por el amor. Y la única manera de no sufrir, queridos hermanos, es no amando. El que ama se dispone al sufrimiento. Y no podríamos pensar una vida humana, una vida cristiana sin amor. Por eso inmediatamente Jesús lo reprende a Pedro y le dice, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son según Dios, sino según los hombres. Porque no tienes la capacidad de ver más allá de esta vida que pasa. Porque no tienes capacidad de descubrir el sentido salvífico de esta cruz, que en algún momento también te va a tocar cargar. De hecho, Pedro muere también crucificado, como el Señor. Solamente que Pedro pide que lo pongan cabeza abajo, que pongan la cruz al revés, porque no se consideraba digno de morir del mismo modo que el Señor.
Inmediatamente después de corregir a Pedro, el Señor dice: el que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, tiene que estar dispuesto a cargar la cruz. Tiene que estar dispuesto a entregar la vida. Tiene que estar dispuesto a amar con ese mismo amor de renuncia, de entrega, de donación por el otro, como lo ha hecho Él, como lo ha hecho Jesús. Si nosotros todavía queremos seguir conservando nuestro pellejo, no podremos ser nunca auténticos cristianos. Nunca podremos tener esta experiencia de escuchar a Dios en lo profundo y de que el Señor nos abra el oído para que no nos resistamos más, para que entendamos su voluntad, para que podamos seguirlo considerando que todo lo que pasa a nuestro alrededor es basura en comparación con Cristo. La indiferencia que tuvieron los santos. La liturgia de hoy, queridos hermanos, nos pone en primer lugar también a nosotros de frente a la pregunta de Jesús: ¿quién creen que soy yo? ¿Quién es Jesús para mí? Tal vez es una idea. Eso sería peligroso, que Jesús sea una idea, porque las ideas a veces terminan siendo ideologías. Es simplemente un ser humano bueno que ha hecho una cosa bonita. Es un maestro espiritual. O es mi Salvador, o es Dios. O es el que realmente tiene el poder de cambiar mi vida. Es realmente el que tiene el poder de darle sentido a mi vida, aunque parezca perdida y acabada. ¿Quién es Jesús para mí? Y de acuerdo a esa respuesta, que no es una respuesta que se da con la cabeza, sino con el corazón, no es una respuesta que nace de algo que hemos estudiado o aprendido, sino de la experiencia que hemos tenido con Él, podemos pedirle al Señor que nos dé también a nosotros el oído de discípulo, para escuchar su palabra con un corazón dispuesto y con una voluntad disponible a cargar la cruz, a asemejarnos a Él hasta en lo último, hasta en el dar nuestra última gota de sangre como Él la dio por nosotros, entregando la vida por amor. Ciertamente en ese camino que es humano, que tiene subidas y bajadas, que no es perfecto, es donde nosotros encontramos la santidad. Le pidamos al Señor que en este tiempo, por la gracia del Espíritu Santo, nos ayude a tener oídos de discípulo, que nos ayude a escuchar su voluntad y que nos dé el corazón del discípulo capaz de seguir, de tomar la cruz, de no dejarlo solo, de no abandonarlo al Señor, sino de poder mostrarlo a los otros con nuestra vida. Que no es perfecta, claro que no. Con nuestra vida así como viene, golpeada, con equívocos, con pecados, pero que quiere entregarse por amor como Jesús se ha entregado por nosotros. Hacemos juntos la profesión de fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, el Señor Dios es nuestro auxilio y por eso le expresamos nuestras necesidades y las necesidades del mundo, pues sabemos que nuestros clamores serán escuchados. Por la Iglesia, para que siempre auxiliemos a los que tienen necesidades materiales, como no tener ropa para ponerse, alimentos para el día o un lugar donde vivir. Roguemos al Señor. Por los líderes mundiales, para que dirijan a sus pueblos con humildad, reconociendo la dignidad común de toda la humanidad y estableciendo y promocionando leyes que atiendan a los marginados y olvidados. Roguemos al Señor. Por nuestro planeta, para que se cambien las prioridades y los intereses alrededor del mundo, a fin que todos nos comprometamos más en sanar la tierra mediante efectos transformadores para nuestro clima y nuestro medio ambiente. Roguemos al Señor. Por nuestros abuelos y abuelas, vivos y difuntos, en gratitud de todo lo que han hecho por sus hijos y sus nietos, para que sean respetados y venerados por sus seres queridos, roguemos al Señor. En silencio elevemos nuestras intenciones. Dios del amor infinito, tú enviaste a tu Hijo único para que sufriera y muriera por nosotros. Ayúdanos a medida que seguimos el camino de la cruz, negándonos a nosotros mismos y cargando con nuestras propias cruces. Atiende nuestras súplicas y concédenos lo que pedimos conforme a tu santa voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Para que veas que el reino ya comenzó a
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo sin cesar: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección. Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Humildad y confianza, rezamos juntos la oración que el mismo Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. El pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. No soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Shine upon you, to shine
como hacían los demás, conoció los sufrimientos y el dolor. Es mi cuerpo, tomad y comed, es mi sangre, tomad y bebed, porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos los dio, y su amor tan grande fue que los condujo hasta la cruz. Pero más pudo el amor que la muerte y el dolor, vencedor 3 días después resucitó. Es mi cuerpo, tomad y comed, es mi sangre, tomad y bebed, porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones, por Jesucristo nuestro Señor. Tomamos asiento un momento. Les recuerdo que el 19 de septiembre tendremos el domingo de la catequesis, en el que daremos la bienvenida a nuestros estudiantes de educación religiosa y a nuestros catequistas durante la misa de las 11 de la mañana. En este momento también invitaremos a aquellos que estén interesados en unirse a nuestro programa RICA, el programa del rito de iniciación cristiana de adultos, es decir, para los adultos que no están bautizados o que no han hecho la comunión, que no han hecho la confirmación, ¿no? Que quieren recibir los sacramentos de iniciación. Ese mismo domingo 11, el próximo domingo, domingo 19 a las 11, vamos a invitar a aquellos que quieran comenzar este camino. Este camino de iniciación cristiana de adultos va a comenzar pronto, entonces después de esa misa del próximo domingo a las 11 de la mañana, el domingo 19, van a estar disponibles las hojas de inscripción para los que quieran empezar el rito de iniciación cristiana de adulto. Después de la misa de las 11 aquí en San Joseph y la misa de las 6 en Santa Teresa, de las 18, el domingo 26 de septiembre habrá sesiones informativas sobre este camino de iniciación cristiana de adultos.
lo que comenzará el 3 de octubre. Para obtener más información, comuníquense con el diácono Manuel al 212-343-2500. 212-343-2500. O al mail mquintana@stjoseph-brooklyn.org. Hoy también vamos a presentar a un nuevo integrante de la comunidad, a un bebé que ha nacido hace pocos días, que también dentro de poco será bautizado, si Dios quiere. Le vamos a pedir entonces a la mamá, al niño, a los que acompañan a la mamá también que se hagan aquí presente al medio del altar, para que lo presentemos ante el Señor, este nuevo integrante, y le demos la bienvenida, alegrándonos con esa familia, porque siempre el nacimiento de un niño es una alegría para toda la comunidad, ¿no? El problema es cuando los matrimonios deciden no tener hijos. Eso es un problema y es un pecado. Pero cuando tienen hijos es siempre una alegría. ¿Qué nombre le han puesto? Edson. Bueno, damos la bienvenida a Edson. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La alegría en el Señor sea siempre nuestra fuerza. Vayamos en paz.